En la era dorada de Hollywood, el amor era un producto, no un sentimiento. Las portadas vendían cuentos de hadas, mientras en los camerinos se escribían historias que ningún guión se atrevió a mostrar. Detrás de los flashes hubo gritos, golpes y secretos tan oscuros que pudieron acabar carreras. Matrimonios construidos para las cámaras y destruidos en privado, donde la censura nunca entró. Joan Crawford no era una actriz más. Era el símbolo del control en una industria dominada por hombres. Cuando se casó con Frank Chotton en 1935, la prensa vendió la imagen perfecta, la diva y el caballero refinado. Pero esa foto escondía un matrimonio cargado de tensión, poder y resentimiento. En público sonreían. En privado se lanzaban cuchillos, no solo metafóricos. Tone venía de la alta sociedad, y Joan, de la pobreza más brutal. Él jamás dejó de recordárselo, y ella jamás lo soportó. Las discusiones por dinero y amistades se volvieron diarias. Cada cena terminaba como escena censurada. Lo que pasó en su casa nunca fue parte del libreto romántico que vendía MGM. Los rumores corrían entre los pasillos. Franchot llegaba con marcas en la cara, y Joan gritaba tan fuerte que ni las paredes del Sunset Boulevard podían callarla. En una fiesta, Tone apareció con un ojo morado y dijo que tropezó, pero todos sabían que el golpe no vino de una escalera. Cuando la relación colapsó, la guerra apenas comenzaba. Joan usó su influencia para destruir oportunidades de Tone, y él respondió filtrando secretos que la dejarían mal parada. Cada entrevista era un duelo de indirectas que olía a pólvora. En Hollywood no hay divorcios, hay batallas abiertas disfrazadas de elegancia. ¿Era amor o puro ego? ¿Quién manipuló a quién? Las respuestas siguen siendo humo, pero lo cierto es que la pareja que alguna vez reinó en las portadas terminó en ruinas. MGM respiró aliviada cuando firmaron el divorcio en 1939, pero la mancha ya era imborrable. Antes de Lauren Bacall, Bogart tuvo un amor que parecía salido de un ring de boxeo. Mayo Method era actriz y bebedora profesional, y juntos eran dinamita pura. Los llamaban The Battling Bogarts, porque las peleas eran públicas y brutales. Si había un bar abierto, había gritos, y a veces, sangre. La atracción era real, pero también lo eran los celos. Mayo sospechaba de cada mujer que se acercaba a Bogart, y en un Hollywood donde las fiestas eran salvajes, la sospecha se convertía en pelea en cuestión de segundos. Hubo noches en que la policía llegó antes que el postre. Se dice que en una discusión, Mayo sacó un cuchillo y lo clavó en la mesa, a centímetros de Bogart. Él respondió rompiendo botellas y tirando muebles. Y mientras tanto, la prensa seguía llamándolos la pareja ideal, porque las fotos en alfombras rojas lo disimulaban todo. Bogart intentaba escapar en rodajes, pero ella lo perseguía con llamadas y escándalos en el set. Cuentan que una vez irrumpió en un camerino gritando que iba a arrancarle la sonrisa a la zorra con la que creía que él coqueteaba. Lo que pasó detrás de esa puerta no estaba en el libreto, pero todos escucharon los golpes. El matrimonio terminó en 1945, y no por falta de amor, sino porque alguien iba a morir si seguían juntos. Bogart se fue con Bacall y vivió su gran romance, pero las cicatrices de Mayo nunca sanaron. Murió sola, con el alcohol como único testigo. El matrimonio más explosivo de la era dorada no terminó con un beso, sino con una herida que Hollywood nunca quiso mostrar. Cuando Ava Gardner y Frank Sinatra se casaron, los titulares decían la pareja más sexy de Hollywood. Lo que no decían era que cada noche era una guerra sin reglas. Celos, gritos y promesas rotas. Todo con una intensidad que ni el cine podía soportar. Frank dejó a su esposa para estar con Ava, y eso lo convirtió en enemigo público en la América conservadora. Los estudios lo castigaron, las ventas cayeron, y él se hundió en deudas. ¿Qué hacía Ava mientras tanto? Filmar películas y vivir como la estrella más deseada, mientras Frank la esperaba en bares oscuros con una botella vacía y un arma cargada. Las discusiones eran legendarias. Ava tiraba botellas contra las paredes. Frank respondía rompiendo teléfonos. Una vez, después de una pelea, él terminó en un hospital por un intento desesperado de llamar su atención. La prensa lo llamó agotamiento, pero en los pasillos se sabía que fue otra escena fuera del libreto. Cuando viajaban juntos, los hoteles temblaban. En Roma, la policía intervino tras escuchar golpes y vidrios rotos en la suite. Ninguno presentó cargos, pero la noticia corrió como pólvora. Y aún así, volvían a los brazos del otro como si nada hubiera pasado. Se divorciaron en 1957,
pero la herida quedó abierta. Ava dijo años después: «Él fue el amor de mi vida, y también la persona que más me hizo sangrar». Palabras que cuentan más que cualquier titular. Si hubo una pareja que incendió Hollywood, fueron ellos, y el fuego todavía arde en sus leyendas. Lucille Ball y Desi Arnaz eran la pareja más querida de la televisión. I Love Lucy rompió todos los récords y los convirtió en la imagen perfecta del matrimonio feliz. Pero esa risa que millones adoraban se apagaba en cuanto cerraban la puerta de casa. Detrás de las cámaras había lágrimas, alcohol y traiciones. Desi era un hombre carismático y un mujeriego compulsivo. Lucille lo sabía y fingía para la prensa, porque el contrato valía más que su orgullo. Pero en la intimidad, cada descubrimiento era dinamita. Hubo noches en que lo sacó de fiestas a gritos, noches en que él se fue sin regresar por días. Lo que pasaba detrás del camerino nunca fue parte del libreto. Cuando los rumores llegaron a la prensa, Lucille intentó salvar la imagen, pero la verdad la estaba destruyendo. Desi bebía, apostaba y aparecía en portadas por escándalos que los estudios intentaban tapar. Cada reconciliación era breve, cada pelea más brutal que la anterior. La ironía era cruel. Mientras grababan el show más romántico de la época, su matrimonio se caía a pedazos. En una entrevista, Lucille dijo: «Amábamos el trabajo juntos, no tanto vivir juntos», frase que era más confesión que chiste. El público nunca imaginó que la sonrisa más famosa de la TV lloraba en silencio cada noche. Se divorciaron en 1960, en medio de titulares que rompieron corazones. Años después, Lucille admitió: «Desi fue el gran amor de mi vida, y mi gran tormento». No había nada más que decir. Rita Hayworth era el deseo de América, Orson Welles, el genio rebelde del cine. Juntos parecían imparables, pero la realidad fue más amarga que cualquier escena. Se casaron en 1943, y desde el primer día, Orson desaparecía durante semanas para trabajar en proyectos que nadie entendía, mientras Rita quedaba sola lidiando con la prensa y los rumores. Ella lo amaba al punto de la humillación. Lo esperó en habitaciones de hotel mientras él perseguía sueños imposibles. En cartas, Rita le rogaba que volviera, pero Orson respondía con excusas y promesas rotas. El hombre que escribió los diálogos más brillantes nunca encontró palabras para salvar su matrimonio. Cuando estaban juntos, las peleas eran legendarias. Rita era fuego, Orson, un huracán de ego. Hubo cenas que terminaron con platos estrellados y gritos que los vecinos escuchaban desde la calle. Y aún así, en público, sonreían para las cámaras, fingiendo un amor que ya era cenizas. El divorcio llegó en 1947, pero la herida nunca cerró. Rita confesó años después: «Me casé con un hombre, y me fui con un fantasma». Una frase que resume la soledad que vivió junto al director más aclamado de su generación. En Hollywood, no hay guión para salvarte cuando la persona que amas te borra del suyo. Murió olvidada y enferma, mientras Orson se hundía en proyectos inconclusos. Dos leyendas que lo tuvieron todo, y terminaron sin nada juntos. Barbara Stanwyck era la mujer más poderosa de la pantalla en los 30. Robert Taylor, el galán que todos querían. Hollywood los convirtió en la pareja perfecta, pero detrás del marketing había una verdad incómoda. Este matrimonio no empezó por amor, sino por conveniencia y por órdenes de arriba. Los estudios temían rumores sobre la vida privada de Taylor, y Stanwyck no escapaba a los chismes. La solución fue un contrato disfrazado de romance. Se casaron en 1939 con titulares que gritaban «La boda del año», pero en su casa no había flores, había tensión. Era una relación construida para las cámaras, no para la vida real. El control era total. Bárbara organizaba cada detalle de la imagen pública, mientras Taylor se quejaba de sentirse como un actor dentro de su propia casa. Hubo discusiones por amistades, por tiempo, por mujeres que rondaban los sets. Cuando Bárbara lo enfrentaba, la respuesta era silencio o portazos. A medida que la fama de Taylor crecía, también lo hacía a la distancia. Él buscaba escaparse en rodajes. Ella respondía con sarcasmos que ardían más que cualquier golpe. Entre ellos no había golpes físicos, pero las palabras dolían más que un puñetazo. El libreto del matrimonio perfecto se sostenía con pura hipocresía. En 1951, tras años de sonrisas forzadas y titulares falsos, firmaron el divorcio. Bárbara se quedó con la imagen de mujer fuerte,
Taylor con la fama de galán, pero ninguno con lo que fingieron tener, un hogar real. En Hollywood, hasta el amor se negocia, y todo tiene fecha de vencimiento. ¿De verdad alguna vez se amaron, o solo interpretaron el papel más largo de sus carreras? Clara Bow fue la It Girl, la mujer que definió la era del cine mudo. Todo el mundo quería ser ella. Todos querían estar con ella. Pero cuando se casó con Rex Bell en 1931, nadie imaginaba que ese final feliz sería el inicio de una pesadilla silenciosa. Clara dejó el set y se mudó al desierto, para desaparecer. Hollywood la había exprimido hasta dejarla vacía. Rumores, explotación, prensa sucia. Rex prometió paz, pero lo que vino fue control. La alejó de la industria y la aisló en un rancho enorme en Nevada. Allí no había cámaras, pero sí un matrimonio donde los gritos eran reemplazados por silencios que pesaban como cadenas. Clara, acostumbrada a los reflectores, empezó a hundirse en crisis nerviosas. Los médicos hablaban de agotamiento, pero la verdad era otra. La soledad la estaba rompiendo por dentro. Mientras Rex se ocupaba de su carrera política, ella quedaba sola en habitaciones demasiado grandes para alguien que una vez escuchó aplausos de todo un país. No hubo golpes en público ni titulares escandalosos. Pero el daño era igual de brutal. Las cartas que Clara escribió en esos años muestran desesperación. Pedía ayuda, pedía compañía, pedía cualquier cosa que la sacara de ese exilio emocional. Hollywood ya la había olvidado, y su marido también. Murió en 1965, tras años de lucha con problemas mentales y una vida llena de medicación. La mujer que encendió la pantalla murió apagada en una casa lejos del ruido que alguna vez fue suyo. El desierto fue su último camerino, y nadie vino a aplaudir. ¿Era amor lo que prometió Rex Bell, o solo una manera elegante de borrarla del mapa? Nunca lo sabremos, pero Clara Bow fue otro ejemplo de que en Hollywood el silencio puede gritar más que cualquier escándalo. Hollywood siempre te mostró la historia bonita, los vestidos, las sonrisas y los romances de portada. Pero detrás de todo eso había contratos sucios, matrimonios por conveniencia y vidas destrozadas en silencio. Estas parejas no son ficción, son el recordatorio brutal de que la fama no es sinónimo de felicidad. Cuando la cámara se apagaba, empezaba la pesadilla. Gritos que nunca salieron en la prensa. Acuerdos que no estaban en los guiones y una industria dispuesta a taparlo todo para seguir vendiendo ilusiones. Cada uno de estos matrimonios fue un escándalo que se intentó enterrar bajo toneladas de publicidad falsa. Hoy abrimos esa caja negra. Y créeme, lo que viste aquí es apenas la punta del iceberg. Si quieres conocer más secretos que Hollywood trató de borrar, suscríbete y activa la campana, porque las próximas historias son aún más oscuras y más reales de lo que imaginas.